Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dani Jaime. Soy estudiante de la Universidad Metropolitana y en el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de las técnicas de movilización y transferencia de pacientes con lesión medular. Muy bien, empecemos. Tengamos en cuenta que toda lesión medular es consecuencia resultante de la interrupción de las vías nerviosas que comunican el cerebro con el resto del organismo. Entonces, la solución es que ocasiona a la persona que la padece, ya sea de forma total o parcial, un cese de sus funciones motoras, sensitivas y vegetativas en la parte del organismo que quedó por debajo de la lesión, variando su afección y limitación en función del nivel y la extensión de la lesión medular. De una u otra forma, ocasionará a la persona que la padece una falta de control de esfínteres, dolor neuropático, espasticidad, alteración de la esfera sexual, problemas en la piel como úlceras por presión, alteración de la función respiratoria, osteoporosis y trastornos de la regulación de la temperatura corporal. Ok, ahora sí. Si queremos hablar de las técnicas de movilización y transferencia de pacientes, debemos hablar de un nivel específico de la lesión medular. Por ello, el caso clínico del que veremos hoy será un paciente con paraplegia a nivel torácico, que en palabras más o palabras menos, será que la lesión de la médula espinal en los niveles de D1 o D12, y por ello el paciente podrá manejar las manos con normalidad, lo que atribuye a su independencia, junto con la pérdida de la sensación física, perdiendo la capacidad de notar el frío y el calor, disfunción intestinal de la vejiga y sexual. En este caso, los brazos y las manos no serán afectados por esta zona, ya que esta zona controla las señales hacia algunos músculos de la espalda y abdomen, lo que atribuye a que este tipo de lesiones la mayoría de pacientes inicialmente utilizan un soporte en el tronco para así obtener estabilidad adicional, ya que cuanto más bajo sea el nivel, mejor es el equilibrio del tronco, maneja la silla de ruedas manual y la marcha para realizarse con aparatos largos en paralelas o muletas en los niveles más bajos. Por lo general, los individuos con lesiones torácicas pueden ser independientes en autocuidado o transferencia y pueden conducir coches adaptados e incluso pueden ser independientes en todas las actividades de la vida cotidiana. Esto nos lleva al principio de mecánica corporal que nosotros los fisioterapeutas debemos aplicar. Esto consiste en mantener las piernas presionadas, realizar la carga cerca del cuerpo, los pies separados en dirección al movimiento, realizar el contrapeso con el cuerpo y utilizar los apoyos cuando sea necesario. Transferencia de la cama a la silla en pacientes semidependientes. Lo primero que se realiza es saludar al paciente y ayudarlo a poner en posición adecuada para iniciar el movimiento, o sea, en decúbito supino. Se le da un argumento motivador para que nos ayude en el cambio de postura, explicándole los movimientos que vamos a realizar. Usar dos puntos de contacto para ayudar a mover al paciente, una mano en la espalda y otra debajo de las rodillas. Y manteniendo los pies separados, más adelantado que el otro en el sentido del movimiento, para ayudar a que el paciente gire y se sienta al borde de la cama para poner los zapatos y ayudarlo a poner los pies. Y presionando nuestras piernas, bloqueamos la pierna del paciente con nuestra rodilla y pie, sujetando su tórax con nuestros brazos, y así el paciente se puede apoyar en el borde de la cama para luego ponerse en el brazo del signo. Lo hacemos pivotar sobre el pie que tenemos trabado y lo colocamos delante de la silla, que al sentarlo utilizaremos nuestro contrapeso para acomodar el paciente y así dar fin a la movilización. Segunda transferencia, de decúbito supino a decúbito lateral. Aquí lo que hacemos es girar al paciente trasladando el peso en su cuerpo, de la pierna adelantada a la trazada, sincronizando el balanceo o vascularización del paciente con el nuestro en bloque hacia él. Al realizarlo mantendremos la rodilla del paciente cruzadas y controlaremos sus extremidades inferiores si es necesario. Y si el paciente no puede flexionar las rodillas, le fijaremos una almohada en rodilla. De aquí que para colocar el urinal o cuña partimos la situación de decúbito lateral, colocando el urinal en posición vertical y ejerciendo presión sobre el mismo, dejando caer el peso en tu cuerpo al tiempo que hacemos girar al paciente moviendo su rodilla. La rodilla del paciente debe estar presionada, desplazando al paciente sobre la misma. Pero si está en posición de decúbito supino, lo que hacemos es que le pedimos que apoye sus pies y manos sobre la cama y mantenga las piernas flexionadas para ayudarnos a levantar sus glúteos de la cama, colocando entonces por debajo la cuña con una mano y con la otra le sujetamos las piernas para que no resbalen. Hacer desplazamiento, enderezar, o sea, situar en posición inicial antes del desplazamiento en cama o en silla. Para ello se realiza un traslado hacia el cabecero con el paciente semidependiente en el pupitre. Nos colocamos junto a la camilla del paciente frente a él a la altura de su cadera. Le pedimos que se acarre de la cabecera y flexione sus rodillas, colocando la planta de los pies sobre la superficie de la cama. Entonces colocamos nuestros brazos por debajo de la cadera del paciente y le pedimos entonces que realice una fuerza con sus pies y brazos e intente levantar. Entonces es aquí cuando yo con mis brazos ayudo al paciente. Cuando el paciente es bastante ágil y puede realizar el solo esta movilización, pero en caso de que no sea así, nos ayudamos con una sábana o entremedida situándose los dos extremos de la camilla y para esta técnica colocamos la entremedida doblada a su largo a la mitad, colocándola por debajo del paciente de forma que llegue desde sus hombros hasta los muslos. Para ello colocaremos al paciente en decúbito lo más próximo al borde de la cama y meteremos esa entremedida por el lado contrario del que está girado. Luego lo voltearemos al otro lado y sacaremos la parte de la entremedida que falta colocar. Y una vez que la entremedida se enrolla por la parte lateral sujetando fuerte a la persona, podemos mover al paciente hacia el otro lado evitando la fricción. Cuarto desplazamiento, incorporar.
o sea pasar de tumbado a sentado al borde de la cama. Aquí basculamos de forma sincronizada con el paciente. Con una de las manos hacemos que la cadera y los pies giren y queden colgando al borde de la cama y con la otra erguimos el tronco de modo que incorporemos al paciente al borde de la cama en un solo movimiento en bloque. El paciente permanecerá sentado con las manos apoyadas en la cama y si puede con los pies en el suelo. Nuestros puntos de agarre será una mano en la cadera, una por debajo de las rodillas, la otra en la espalda y una por debajo de los hombros en forma de abrazo. Quinto desplazamiento. Incorporación en silla. Aquí lo que hacemos es estirar las piernas para realizar la fuerza necesaria inclinando el cuerpo hacia adelante, al tiempo que con las manos empujamos al paciente hacia atrás. Si la incorporación llega a ser de adelante, presionamos las piernas, mantenemos la espalda recta y fijaremos la rodilla del paciente con la nuestra para así realizar el contrapeso del cuerpo, colocando nuestras manos sobre el abdomen del paciente horizontalmente a la pelvis. Sexto desplazamiento, realizar un giro, o sea rotar sobre el eje vertical. Aquí el giro del paciente lo realizamos de la siguiente manera. Nos colocamos al frente del paciente sujetándolo. Colocamos nuestro pie, el lado hacia donde giramos, en el lado interno del paciente. Y con un giro de pelvis conseguimos girar nuestro pie y conseguimos que él también gire. Sexto desplazamiento, la traslación, o sea cambiar el paciente de su posición de reposo sin modificar la postura. Aquí lo que hacemos es frenar la camilla y colocamos al paciente en posición horizontal. Retiramos almohada y nos colocamos del lado de la cama hacia donde queremos desplazar al paciente y colocamos el brazo más próximo al paciente sobre su tórax. Pasamos nuestro brazo por debajo del cuello del paciente para así llegar al hombro más lejano y con el otro brazo agarraremos su zona lumbar. Una vez sujeto, tiraremos de él suavemente hacia nosotros para pasar ahora nuestro brazo por debajo de sus glúteos y por debajo de las rodillas para desplazar la otra parte del cuerpo. Y el octavo desplazamiento, el transporte, que es desplazar al paciente en una misma posición a cierta distancia. Aquí este transporte se realizará en el paciente de acuerdo al grado de movilidad que tenga el mismo y en todo caso cualquier paciente que ya sea dependiente o semidependiente deberá ser realizado por más de un trabajador. Paso del paciente de cama a silla de ruedas. Lo primero que hay que hacer es fijar la silla de ruedas en la silla. Si la cama está muy alta, colocar un escalón que sea firme para que se mantenga una superficie suficiente para que el paciente se mueva sin caer. Aquí el paciente se colocará al borde de la cama y se pondrá la bata o zapatillas de forma que no se le caiga con facilidad. Y la silla la colocamos en la cama y paralela a la misma, para así colocar la frente al paciente con el pie que está más próximo a la silla por delante del otro. Y así el paciente pondrá sus manos sobre nosotros para sujetarnos con la cintura, poniendo sus pies en el suelo y nosotros le sujetaremos su rodilla más avanzada con la rodilla correspondiente para que no la doblen voluntariamente, gire con nosotros y lo colocamos frente a la silla presionando las piernas, las rodillas de forma que el paciente pueda bajar y situarse en la silla. Lo que nos lleva en última instancia a las observaciones generales de transporte del paciente mediante silla de ruedas o camilla, que es que cuando la situación o el tipo de desplazamiento lo requiera, el transporte del paciente debe realizarse de manera propia, ya sea en cama, camilla o silla de ruedas. Estas observaciones